Bueno, como todos los días lunes, vamos con la columna de género del CINIG, ¿no? Del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Género. En este caso vamos a hacerlo vía telefónica, pero vamos a hablar justamente del grupo editorial universitario y la producción que hizo vinculada a las mujeres, los estudios de género, la historia de las mujeres y demás. Por eso estamos en comunicación con Nadia Ledesma Prieto. Nadia, ella es profesora y doctora en historia, es investigadora adjunta del CONICET, es directora de la colección Puntos de Fuga y muchos etcétera. Nadia, ¿cómo estás? Te saludan Eduardo y Sabrina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por el espacio. Bueno, buenísimo. Sí, porque nos interesaba, hace tiempo que, o hace unas semanas, ¿no?, que desde el CINIG hablaban de la tarea del grupo editorial universitario, editor universitario, en el sentido o en el punto de esta colección, Puntos de Fuga, que se pone en marcha, y un poco también la figura de Héctor Eleodoro Recalde. Él es el dueño de esta editorial, y lo interesante, lo importante de la propia editorial y del trabajo que se ha hecho con esta colección. Si te parece, Nadia, comenzamos escuchando un poco que es el propio Héctor Eleodoro Recalde, que nos cuenta su proceso, su historia, cómo fue surgiendo este grupo editor. Perfecto, sí. Dale, lo escuchamos. Mi labor como editor comenzó a mediados de los años 90 y fue una prolongación de mis actividades como historiador y de mi trabajo como profesor y director de escuelas medias. En el primer aspecto, colaboré en el memorable Centro Editor de América Latina, en su biblioteca política que dirigía Oscar Troncoso, donde publiqué 6 o 7 trabajos desde mediados de los años 80 y los primeros años 90. Mi primera labor editorial fue a través de Ediciones del Aula Taller, un sello que publicó numerosos manuales para la educación secundaria, muchos de los cuales fueron comprados por el Ministerio de Educación de la Nación. También participé en 1986 de un concurso organizado por la Dirección General de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos Aires, donde obtuvimos algunos premios. Esos trabajos fueron impresos y repartidos a todas las escuelas públicas provinciales. Luego de Ediciones del Aula Taller, surgió Grupo Editor Universitario, que hoy sigue vigente y en el que está incorporada la colección Puntos de Fuga, que dirige Nadia Ledesma Prieto. Bien, ahí te nombra Nadia, justamente estábamos escuchando un audio de Héctor Eleodoro Recalde, claro, que gentilmente les concedió a ustedes, un poco contando él lo que significa el grupo editor universitario, y contanos vos justamente este acercamiento y esta puesta en marcha de la colección Puntos de Fuga. Bueno, primero quiero decir que la colección surge por iniciativa de Héctor. Héctor es, la verdad, una persona que en el campo editorial y también en el campo de la historia es un referente, porque hace estas apuestas. Digo apuestas porque la colección Puntos de Fuga y el grupo editor universitario, quien la edita, hace un esfuerzo por lanzar estos libros en algo que tendría que ser algo común en el campo editorial, que sería no cobrar por editar los trabajos, pero lo cierto es que cuesta mucho dinero editar un libro y Héctor hace un esfuerzo para no cobrar la edición de estas obras. Entonces ese es un punto que lo representa muy bien en la labor que hace Héctor. Por otro lado, la colección Puntos de Fuga surge en el verano de pandemia 2021. Fue un llamado telefónico de Héctor contándome su idea y convocándome a dirigirla, una enorme responsabilidad para mí, pero también con muchas ganas de hacer cosas en ese momento tan particular, ¿no?, de la pandemia, y comenzamos a proyectar la colección que
pensamos, bueno, qué características puede tener, ¿no?, una colección de historia de las mujeres y estudios de género, y lo primero que salió, lo primero que charlamos fue que tenga como propósito la divulgación científica, ¿no?, compartir investigaciones académicas o resultados de investigaciones académicas, pero a un público amplio. Para esto la colección tiene ciertas características, o las empezamos a charlar en ese momento y por suerte las podemos seguir sosteniendo, que cuentan con una escritura mucho más liviana, mucho más ágil. Los libros son de pequeño formato. Intentamos que todas las cuestiones más engorrosas de la escritura académica, como los estados de la cuestión o la reiteración de referencias bibliográficas, citas, queden a un lado o puedan estar al final de los libros para priorizar que las páginas estén llenas de esos argumentos, ¿no?, de esas investigaciones, de los resultados de esas investigaciones. Y con ese propósito fundamental pensamos y convocamos autores que por suerte se sumaron a la tarea en esos primeros momentos, porque bueno, era una colección que recién salía, necesitábamos que gente confiara en que el proyecto iba a funcionar, y la colección tomó como características publicar investigaciones novedosas con investigadoras e investigadores jóvenes también, o no jóvenes, pero que sí hacían tenían sus primeros pasos por la formación de posgrado. Se han publicado tesis de licenciatura, tesis de maestría, parte de esos resultados, y también nos interesaba publicar, decimos en la colección, desde una mirada descentrada, haciendo honor al nombre de nuestra revista del CINIG, porque todo este proyecto cuenta con el aval del CINIG, lugar donde yo trabajo. Pensar en sujetos y procesos que no han sido tan estudiados, ¿no?, que han sido marginalizados, y por otro lado en espacios que también han sido marginales en las investigaciones, y tratamos de salirnos de los centros urbanos, de la provincia de Buenos Aires, y también aportar otras periodizaciones que tienen que ver con los temas que se estudian, y no tanto con periodizaciones que tienen que ver con lógicas político-institucionales. Nadia, ¿y cuáles son, como para tener idea de algunos títulos, por si alguien tiene ganas de llegar a esos libros, o dónde se puede ver, por ejemplo, el resto de la colección para tenerla a mano? Sí, hasta el momento estamos por el volumen número 13, tenemos 13 títulos ya desde el 2021. Pueden encontrarlos en la página de aulataller.com, ahí pueden acceder a los títulos y a los resúmenes de las obras. Hay tres grandes ejes temáticos en la colección. Uno es trabajo y políticas de cuidado, economía del cuidado; otro, sexualidades; y política y cultura. Dentro de estos ejes, o alrededor de estos ejes, tenemos trabajos sobre mujeres, sobre trabajadoras rurales en Mendoza, en Misiones, en Tucumán. Tenemos trabajos sobre maestras a principios del siglo XX, sobre profesionales, sobre abogadas, escribanas, juezas en la ciudad de La Plata, en los años 60, ¿no?, y cómo compatibilizaban el trabajo profesional y las tareas de cuidado. También un trabajo de Héctor Recalde, que es una ampliación de su trabajo, de su clásico de fines de los 80, sobre las condiciones de vida y trabajo de las mujeres. Dentro del eje sexualidades encontramos títulos como Cine y erotismo a través del cine de Isabel Sarli y Armando Bo. Después, bueno, que esa es una tesis de licenciatura, una tesis de licenciatura en ciencias sociales, que explora, bueno, el consumo, ¿no?, el consumo de la figura de Isabel Sarli. Por otro lado, también tenemos trabajos sobre tecnologías biomédicas y la relación con los feminismos, que explora la píldora, el test subdérmico, el ultrasonido, bueno, cómo estos artefactos también fueron medios o mecanismos de agenciamiento para los feminismos, para una libertad sexual y no reproductiva. En este sentido, también uno de los últimos trabajos tiene que ver con la menopausia y el climaterio, la menopausia vista desde un ciclo vital, ¿no?, y pensarla
como parte también de la salud sexual de las mujeres. Me falta otro eje que es el de política y cuidado, el política y cultura, que ahí encontramos textos sobre las mujeres frente a la guerra en las primeras décadas del siglo XX, un trabajo sobre Cristina Kirchner, que se llama Las Sebas de Cristina, sobre los discursos de Cristina Kirchner durante el bicentenario de la Revolución de Mayo, sobre mujeres en colores, que es sobre el uso de los cosméticos, ¿no? Y el cambio de la representación en el uso de los cosméticos en relación con el consumo y la belleza. Sí, todo lo que venía, o sea, primero es amplísimo y después todo resulta muy interesante porque no dejan de ser temas, por un lado cercanos, este último que contabas, por ejemplo, pero a la vez novedoso el estudio, ¿no? que se hace, o el análisis e investigación que se hace. Habías dicho que se puede encontrar estos productos en papel impresos o solamente virtual. No, están en papel y también los pueden conseguir en formato digital a través de la página aulataller.com. Allí encuentran las librerías donde pueden conseguir los libros y también pueden hacer sus pedidos por WhatsApp o a través del mail de la editorial. Claro, está bueno en ese sentido. Y también, Nadia, estamos hablando con Nadia Ledesma Prieto, ¿no? Del CINIC. Nos interesaba que con toda esta cantidad de títulos que tiraste, es difícil poder como condensarlos o pensarlo en una sola idea, pero la selección y demás, ¿fue por la propia tarea de aquellas que estaban investigando, estos que decían las tesis y demás? ¿Hubo propuestas desde parte de ustedes que decían, podemos indagar por este lado? Sí, hubo de estas dos cosas que vos decís, porque al comienzo, como les decía, como era un proyecto nuevo, bueno, a ver quién quería sumarse, entonces las propuestas salieron de parte de Héctor y bueno, y también en mi rol de directora también le acercaba propuestas a Héctor donde, bueno, charlábamos cuál podría ser el eje, ¿no? Porque las tesis, piensen que son resultados de investigación que tienen alrededor de 200, 300 páginas y condensarlas en un libro que tiene alrededor de 100 páginas, había que ver qué aspecto de esas investigaciones podíamos retomar para la disertación, y eso se charló siempre, es un ida y vuelta con los autores. Después, cuando empezó a rodar la colección, empezaron a acercar propuestas distintos autores y autoras interesadas en que su obra se difunda y se divulgue, porque también es un trabajo muy responsable el que hace la editorial. Son libros muy bonitos, a la vista, tienen letra que se puede leer, ¿no? Es un formato muy manejable, y hay mucha responsabilidad en ese trabajo de edición, ¿no? Cuidando el estilo del libro. Entonces, en ese segundo momento ya empezamos a aceptar propuestas que nos acercaban, y siempre en diálogo con Héctor y también con los autores, para, bueno, decirles cómo podemos hacer esto que es tan difícil de bajar ese lenguaje académico que a veces es tan por ahí tedioso para en ese sentido de pensarlo desde la divulgación y la difusión. Y bueno, vamos trabajando algunas estrategias para que el texto no pierda rigurosidad en lo que comunica, ¿no? En sus trabajos, rigurosidad científica, pero sí que pueda ser mucho más amable para la lectura. Claro, pensaba, Nadia, que es todo un desafío, ¿no? Encontrar ese equilibrio para que, digamos, que en ese correrlo de lo puramente académico llegue a mayor cantidad de gente, pero al mismo tiempo que no se pierda la esencia, ¿no? de lo que hay por difundir. Sí, creo que eso es lo más difícil de lograr, porque bueno, durante nuestras formaciones tenemos pocos espacios para formarnos en esto de comunicar, ¿no? Lo que hacemos más allá de los espacios académicos, y creo que el libro, este formato libro, es una herramienta muy poderosa de divulgación. La colección circula muy bien en ámbitos formativos, pero a niveles terciarios, a gente interesada en estos temas. Entonces es algo que cuidamos con cada uno de los títulos, ¿no? Charlando con los autores y autoras, de pensar cómo hacer que no se pierda la profundidad, ¿no? en el argumento, pero sí que todas estas
cuestiones vinculadas, como les decía, a citar constantemente, ¿no? De dónde sacamos esta idea o a quién referenciamos, o estados de la cuestión sobre algún tema, bueno, que eso no tenga tanto lugar y que si quieren profundizar en cierta información, haya un anexo al final del libro donde se pueda tener esas listas bibliográficas y se pueda ampliar la información que les interese, pero sí que sea un lenguaje mucho más vinculado a lo narrativo, ¿no? Pero sin perder la profundidad de esos argumentos o estos nuevos conocimientos que traen las investigaciones. Claro, absolutamente. Bueno, entonces abrimos el juego con esta colección Puntos de Fuga del Grupo Editor Universitario, con también ustedes reivindican, y está muy bueno eso, la tarea, ¿no? De Héctor Eleodoro Recalde, el dueño de la editorial, por esta cuestión de que de manera auspiciosa, propositiva y gratuita, en el sentido que es tan importante para que se puedan poner en marcha una producción así, bueno, poder ir y encontrarse con esta infinita cantidad de estudios que se hicieron, estudios de mujeres y estudios de género, ¿no? Nadia, te agradecemos un montón esta participación en la columna de CINIC. Solo quería un segundito para hacer una invitación. Claro. Este miércoles, como saben, seguimos en conflicto. Yo soy investigadora del CONICET, estamos perdiendo casi 400 becas. Este miércoles decimos no al cientificidio con una manifestación. Hay manifestaciones a nivel nacional, pero convocamos en el Polo Científico Godoy Cruz 2320 para, bueno, frenar. Además, es necesario estar en la calle porque en la última manifestación hubo mucha represión, así que hay que estar ahí acompañando a nuestros también compañeros becarios y becarias que se están quedando fuera del sistema científico. Absolutamente, venimos cubriendo todo esto con las diferentes voces. De hecho, mira, hoy estábamos, no pudimos congeniar el horario, pero la idea era continuar con la saga de notas, ¿no? Con todos los representantes de la ciencia en Argentina, y esa es la intención. Aparte, como Radio Universidad Nacional de La Plata tenemos la obligación, además, de hacerlo. Así que, Nadia, te agradecemos también. Te agradezco un montón. Que traigas esto. Te mandamos un abrazo. Abrazo grande, gracias. Abrazo, gracias. Nadia Ledesma Prieto es profesora, es doctora en historia, es investigadora adjunta del CONICET, es directora de esta colección hermosa, Puntos de Fuga, que la pueden encontrar. Ahora voy a buscar bien la página. También esa página te lleva a las librerías donde se vende. Esto no es un chivo, ni mucho menos, es simplemente que no es tan común encontrar libros con esta especificidad de investigaciones en historias de género. El Grupo Editor Universitario, y le agradecemos nosotros también a Héctor Eleodoro Recalde. Ahora vamos a pasar bien, pero no nos queremos pasar de lo que nos queda, música, ¿no? No, tanda.